Ministerio Semillas de Vida, desarrollando líderes para transformar naciones. Hoy, nuestro mensaje de vida. Bienvenidos. Salmo 27, por favor, esta mañana en sus Biblias. ¿Cuánto les gusta volar aquí? ¿Cierto? Es rico cuando puede uno subirse a un avión e ir al otro lado. Pero es diferente estar de pasajero que estar al timón. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros cuando vamos de pasajero, ¿cierto? Uno a veces no sabe qué es lo que se enfrenta, qué situaciones vienen. Y hoy nos vamos a preparar para dar un paseo, a volar, a entender qué retos existen al volar. Y la Biblia nos habla en realidad de atrevernos a alcanzar aquellos sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, a ir adelante en la vida. ¿Cuántos saben que Dios quiere llevarnos adelante y no atrás? Dios no es el que está trayendo a tu vida problemas, Dios no es el que te está trayendo enfermedades para tratar de probarte. Dios lo que está tratando es de que en su palabra podamos entender cómo ir adelante, ¿cierto?, en la vida. Cómo aprender a volar, cómo aprender a enfrentar algo que vamos a tocar hoy es turbulencia. Turbulencia. Entonces yo quiero que vayan a Salmo capítulo 27. Dime. Ok. Salmo capítulo 27. Voy a compartir algo acá. ¿Más fácil aquí? Ok. Salmo 27. Este salmo es un salmo que David escribiera en el momento más crítico de su vida. Este fue un momento de David en donde estuvieron a punto de alcanzarlo el ejército de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Saúl tenía celos de David. Saúl veía en David un enemigo porque pensaba que David quería aspirar al trono de él. Pero la realidad es que David era un muchacho que amaba a Dios. Dios había colocado un llamado en su vida y él solamente estaba yendo adelante y todo lo que él hacía prosperaba porque la mano de Dios estaba con él. Pero en este momento, cuando él está en una cueva, escribe este salmo cuando está rodeado y están a punto de tomarlo. Y vamos a mirar un paralelo con David, pero vamos a aprender de algo que yo escuché hace unos años. Para mí fue una bendición, lo compartí el miércoles. De vez en cuando yo saco esta enseñanza porque me ha ayudado a mí a enfrentar crisis. ¿Cuántos tienen crisis a veces? Todos enfrentamos crisis en un momento u otro. Y es un paralelo que ha sido enseñado de cómo los pilotos aprenden a enfrentar la turbulencia. Y es una lista de chequeo que ellos hacen de 5 puntos que vamos a aprender hoy, pero vamos a relacionarlos a la palabra de Dios. Ahora, esta es una lista real. Todos los pilotos, cuando enfrentan una tormenta o entran en una turbulencia, tienen un potencial de caer y de, obviamente, morir. Y por eso reciben instrucciones a que sigan procedimientos cuando entran en ciertas crisis. Nosotros como cristianos necesitamos entender que cuando hay crisis necesitamos aprender a seguir procedimientos y no solamente lo que nos parece. Porque a veces cuando hacemos solo lo que nos parece terminamos en problemas, pero necesitamos entender qué son esas instrucciones. ¿Qué tiene que ver eso con el Salmo 27 y con David? Que vamos a mirar que David, a pesar de que no volaba, a pesar de que no tenía un avión y no conocía eso, entendía cómo volar en el espíritu y cómo entender las turbulencias que en el espíritu también existen. Y por eso vamos a hacer un paralelo entre las dos áreas. Entonces, vamos primeramente a entender que los pilotos cuando entran en una turbulencia sufren de lo que se llama vértigo. Todos digan vértigo. Y el vértigo es una pérdida del equilibrio, ¿cierto?, que hace que tú pienses o que veas cosas diferentes. En el caso del piloto, cuando él tiene vértigo, él puede experimentar con sus emociones, con sus sentidos, que el avión va subiendo cuando en realidad va directo a estrellarse. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender porque como cristianos podemos sufrir de vértigo espiritual algunas veces.
Cuando hay una turbulencia, cuando todo se vuelve oscuro, cuando a donde quiera que tú miras son nubes y nubes espesas, en donde no ves nada, ¿cierto? Tendemos a entrar en pánico, tendremos a entrar en angustia, tendremos a entrar en vértigo porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo coger. Salimos corriendo a una persona, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué dice? Y después de eso estamos más confundidos que antes. Porque tenemos una cantidad de opiniones que son añadidas a voces que ya nosotros tenemos, pero que no logramos entender, no logramos escuchar. El piloto en ese momento, imagínenselo llamando a la azafata, ¿qué opina? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? No, el piloto tiene que tomar ciertas decisiones basado en lo que él ha sido instruido. Y cuando usted ve las películas, siempre los pilotos, usted los ve antes de arrancar, chequeando todo, es decir, tienen unas listas, entonces turbina 1, pran, botón, no sé qué, hidráulico, y están chequeando, que todo esté bien. Muy bien, cuando ellos entran en turbulencia tienen que sacar una hojita, o mejor, acordarse de la hojita que debieron memorizar en su momento, que tiene 5 puntos, y esos 5 puntos vamos a verlo en este día. Entonces, el primer punto que un piloto tiene que entender cuando está allí es calmarse. La primera instrucción que un piloto recibe en el momento de enfrentar la turbulencia es recordar esto, calmarse. Todos digan calmarse. Es decir, cuando usted está en la crisis, lo primero que tiene que hacer es calmarse. Ahora, yo sé que no suena fácil. Yo sé que uno dice, pero ¿cómo me calmo si usted no entiende lo que yo estoy pasando? Pero la verdad es que siempre podemos calmarnos. Más si tú entiendes que tu vida depende de calmarte, de bajarle la adrenalina, de bajar, ¿cierto?, la tensión que estás llevando. Ahora, ¿cómo? Nosotros necesitamos entender que en el caso natural, el piloto tiene que tomar una decisión. Ok, no me voy a angustiar. Voy a pensar serenamente. Ahora, estamos hablando de una turbulencia, estamos hablando de que está en el momento de crisis, estamos hablando que David estaba en la cueva y tenía todo el ejército enemigo alrededor, ¿cierto? Ahora, si él hubiera podido empezar a pensar ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Para aquí? ¿Para allá? ¿En qué termina? En mayor crisis. Salmo 27 dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es decir, David lo primero que hace al empezar a escribir el Salmo es tomar una decisión y él dice, yo voy a mirar a Dios. Y lo primero que voy a hacer es calmarme. ¿Cómo me voy a calmar? Hablando la palabra de Dios, hablando las promesas de Dios, diciéndome a mí mismo, cálmate. Camilo, cálmate. Relájate. Y contaba el otro día la historia de un hombre que estaba en el supermercado y estaba en su carrito y el niño bien inquieto. Y él le decía al niño, Jimmy, cálmate, Jimmy, cálmate. ¿Cierto? Y él hablaba, Jimmy, cálmate. Y una señora que lo estaba mirando se le acerca y le dice, señor, estoy sorprendido de cómo logra usted, o sea, hablar en medio de esa situación. Y qué bueno que Jimmy le está escuchando. Y le dice, no, Jimmy no es el niño, soy yo, Jimmy. ¿Sí? Y a veces nosotros necesitamos empezar, cálmate, cálmate Camilo, cálmate, cálmate, pero funciona. Cuando yo me hablo y cuando yo empiezo a entender una realidad mayor, que en este caso David comprendía y era su Dios, en ti he confiado, Señor, y no voy a temer, no voy a atemorizarme. Porque él entendía que en pánico, en temor, él no iba a escuchar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando tú estás en angustia, tú puedes decir, Señora, dame paciencia, pero dámela ya. Pero no funciona. Nosotros necesitamos, el primer paso como el piloto es calmarnos. Y la Biblia nos enseña algunas cosas allí. La Biblia nos dice que nosotros debemos aprender a echar todas nuestras cargas y ansiedades sobre Él. Dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos digan, Él tiene cuidado de mí. Dile a tu vecino, Él tiene cuidado de ti. Aunque no parezca.
Hay momentos en donde eso no parece, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Dios está interesado en cuidar al piloto atravesando la turbulencia? Claro que sí, pero en la turbulencia no parece que Dios estuviera interesado. Pero la verdad es que Dios nos ha dejado a nosotros una voluntad y una capacidad de tomar decisiones en donde nosotros necesitamos escoger la manera de Dios frente a las circunstancias de la vida. Pero lo primero es calmarnos. Cuando nosotros estamos angustiados, también empezamos a ser irascibles con nuestros seres queridos, ¿cierto? ¡No me hable! Estoy orando. No me quite la paz. No, nosotros necesitamos entender ese primer paso que es importante, calmarnos, cuesta. Cuesta porque yo tengo que repetirme, es decir, es un estado al cual yo tiendo a volver a entrar. De pronto llega un momento en donde ya me estoy calmando, pero al ratico, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cierto? Porque usted medita en la palabra y se calma y al ratico sale y ve las circunstancias y otra vez dice, ¡ay, pero! No, es una decisión en la cual yo decido andar, yo decido calmarme. Ahora, calmarse del que estoy hablando no significa que usted va a ir a comprarse un Valium para tomárselo mientras sale calmadito. No es escapar de una realidad, es enfrentar una realidad tomando conciencia y tomando decisiones hacia aquello, ¿ok? Salmo 42, vamos a ir allá, Salmo 42, verso 11, algo que David también escribía. Salmo 42, verso 11, dice así, ¿ya están allí? Salmo 42, 11. David escribía, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Voy a parafrasearlo a nuestro tiempo. David lo que estaba diciendo era, ¿por qué te angustias, oh alma mía, y por qué te desesperas dentro de mí? Espera en Dios, porque todavía Él no ha dicho la última palabra. Hola. Cuando tú empiezas a poner tu mente en Dios, cuando tú empiezas a decir, ¿por qué te abates? O sea, tranquilo, tranquilo Jimmy, ¿cierto? Tranquilo. Yo todavía espero en Dios porque Dios no ha dicho la última palabra. Y aquí yo necesito entender esto. Todas las tormentas de la vida son temporales. Escúchenme, todas las tormentas de la vida son temporales, inclusive las tormentas en lo natural. Usted ve un huracán que pasa, pero no se queda, gracias a Dios. Pero las tormentas son pasajeras, pero lo que yo hago en medio de la tormenta es lo que va o a afectarme o a permitirme atravesar la tormenta. David lo sabía y David se decía a sí mismo, confía, espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Por qué de alabarle? ¿Qué es lo que David estaba diciendo? David estaba diciendo, yo todavía lo voy a alabar porque no sé cómo voy a salir de esta, pero Dios me va a sacar y yo entonces voy a alabarle porque le podré dar gracias una vez más de que Él fue fiel conmigo. Entonces recuerda, en las tormentas Dios está contigo aunque no lo sientas, aunque no parezca. Dios está contigo en la tormenta. Ahora, en esa tormenta, cuando decimos nosotros que necesitamos calmarnos, ¿es por qué? Porque el temor tiende a apoderarse de nosotros. Ahora les voy a dar una definición de temor hoy. Temor es una falsa evidencia que parece real. Falsa evidencia que parece real. Eso es temor. Falsa evidencia que parece real. ¿Cierto? La tormenta está tan terrible que usted dice, se cayó el avión, se va a caer el avión. Y usted a veces va como pasajero y a veces empieza un poquito la turbulencia y escucha a personas, ¡ay, se va a caer esta vaina! Falsa evidencia que parece real. Ahora escúcheme, el temor puede ser o puede parecer tan real a usted, pero acuérdese, es una falsa evidencia. Pero si usted sigue creyendo en el temor, eventualmente la Biblia dice, lo que temes te sobrevendrá. La persona que tiene un síntoma, ¡ay, abuelitas! Esto es una gastritis. Gastritis. Está esperando la gastritis. El doctor lo examina y le dice, ¿tiene síntomas?